de un negocio familiar conformado por los hermanos Usuga David a transformarse en el grupo criminal más poderoso de Sudamérica, la historia del Clan del Golfo es violenta y repentina. En pocos años amasaron una cantidad de poder insospechada, controlando desde Colombia uno de los mercados de narcotráfico más exitosos del planeta, que incluso rivaliza con los cárteles de México. Entonces, ¿por qué está en riesgo de desaparecer? En este video de Militarmente queremos contarte cómo opera el grupo armado y qué le depara el futuro luego de la captura y asesinato de sus dos principales líderes. Acompáñanos para conocer todo sobre el Clan del Golfo, la organización criminal más poderosa de la región. Si bien las actividades delictivas de los hermanos Dairo Antonio y Juan de Dios Usuga David preceden por varios años a la organización, se considera el 15 de octubre de 2008 como el día en que nació el grupo armado colombiano Clan del Golfo. Ese fue el día en que circularon en la región de Urabá unos amenazantes panfletos que anunciaban el origen de un nuevo movimiento y de sus planes a futuro. Al cabo de pocos días aparecieron panfletos en otros departamentos del país y pronto se conoció la existencia de 12 frentes de este grupo paramilitar distribuidos por la nación colombiana. Así se daba inicio a uno de los capítulos más violentos de la historia latinoamericana. Desde su nacimiento, el Clan del Golfo ha expandido su alcance por toda Colombia como una enfermedad. Actualmente controlan más de la mitad de la droga que sale del país. Pero esa enorme red de influencias no se tejió de un día para el otro. De hecho, el grupo es una suerte de heredero del ex narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, impulsor de varias organizaciones actualmente inactivas y cuyos miembros pasaron a formar parte del Clan del Golfo. Entre la cartera de negocios de Herrera se encontraba el tráfico de drogas, masacres a figuras políticas, asesinatos a población civil y a miembros de policía, y el cobro del denominado impuesto revolucionario, es decir, el monto que cobran a negocios para asegurarles protección. En el enorme arsenal de la banda criminal se incluyen armas de fuego de corto alcance como pistolas y revólveres, pero también armas de nivel militar como rifles y subfusiles. Las pistolas 9x19 mm Parabellum, revólveres 38 Special, subfusiles Uzi y los clásicos AK-47 y 74 se encuentran entre los modelos favoritos de los sicarios colombianos. En ocasiones se han incautado también escopetas y granadas, aunque estos armamentos se reservan para enfrentamientos especialmente brutales. Desde su nacimiento, la agrupación mantenía una fuerte rivalidad con otras bandas emergentes, entre las que figuraban los Rastrojos y la Oficina de Envigado. Los brutales enfrentamientos eran por el control del territorio de Córdoba y el manejo del tráfico de estupefacientes en otras regiones. La sangre corrió y se registraron tiroteos entre los sicarios de ambos grupos, pero de acuerdo a información brindada por parte de una red de informantes, representantes del clan Usuga, los Rastrojos y otros grupos similares llevaron a cabo una reunión clandestina en 2012 en la ciudad de Medellín. En ese concilio de narcotraficantes se acordó una paz entre cárteles y la repartición de territorios a nivel nacional para acabar con las balaceras entre colegas. El Clan del Golfo no se contentó con formar alianzas con otros grupos narcotraficantes, sino que mantenía nexos con la guerrilla desmovilizada de las FARC-EP para facilitar el procesamiento y tráfico de drogas. Según la policía colombiana y la DEA, el Clan Usuga exporta cocaína hacia toda América Central por medio de sumergibles construidos de forma artesanal. De esta manera también venden materia prima a cárteles mexicanos y a grandes compradores en Estados Unidos. El máximo jefe de la organización Clan del Golfo y una de las mentes maestras detrás de su crecimiento vertiginoso fue Dairo Usuga David, alias Otoniel, quien se sentó en el trono del crimen colombiano hasta su captura en Necoclí el 23 de octubre de 2021. La captura de Dairo fue resultado de una larga operación de inteligencia bajo el nombre Agamenón. Lo llamativo es que en diciembre de ese año, Otoniel afirmó que no fue capturado, sino que se entregó a las autoridades, lo cual fue desmentido por el presidente colombiano de aquel entonces, Iván Duque. Al momento de su captura, Usuga David era buscado por el gobierno de su país, que ofrecía la suma de 3.000 millones de pesos por cualquier información que llevara a su captura.
Al mismo tiempo, el gobierno de los Estados Unidos lo buscaba por ser el líder de la organización. También se le acusa de reclutar menores para la trata y prostitución. Entre sus crímenes más aberrantes se encuentra el abuso de niños y adolescentes. Por todo esto, el precio por su cabeza era de unos impresionantes $5 millones. Sobre su captura, el presidente Duque dijo que se trataba del golpe más duro que se le había propiciado al narcotráfico en el siglo, y comparó la caída de Otoniel con la del capo de la droga Pablo Escobar en los años 90. El 2012 fue un año particularmente difícil para el Clan del Golfo. En el transcurso de pocos meses fueron detenidos o abatidos hombres clave para la organización narcotraficante. En marzo le tocó al jefe militar del clan Úsuga, Jorge Iván Arboleda Garcés, una de las figuras más radicales y sanguinarias del grupo. Estaba acusado de más de 150 asesinatos y el desplazamiento de 500 familias. Garcés fue abatido en el departamento de Antioquia a manos de la policía local. En junio del mismo año fue capturado Camilo Torres Martínez, responsable del tráfico y envío de cientos de cargamentos de droga hacia Estados Unidos y Europa. Lo interesante es que fue detenido mientras celebraba su matrimonio, y en la lista de invitados había artistas de renombre internacional, políticos y hasta oficiales de policía estadounidenses. Tanto el gobierno como la sociedad colombiana consideran al Clan del Golfo como un grupo criminal, y el objetivo es que los miembros sean capturados y sometidos a la justicia. Lo curioso es que en 2016 el grupo liderado por la familia Úsaga solicitó al gobierno de Juan Manuel Santos ser incluidos en un eventual proceso de paz, de la misma manera en que el gobierno pactó con las FARC. La respuesta oficial fue que los grupos armados y las bandas criminales no tienen estatus político. Por tanto, el único proceso aceptado es su sometimiento ante la justicia. Esto fue visto como una señal de debilitación del grupo armado y parece ser una visión acertada, ya que en septiembre de 2017, tras una serie de victorias de las fuerzas policiales sobre el Clan del Golfo, el gobierno dio a conocer una carta enviada por el mismísimo Dairo Antonio Úsaga. En la misma se manifestaba la voluntad de la organización para someterse a la justicia, abriendo la puerta a la desmovilización del grupo armado más poderoso y numeroso de Colombia. La versión fue corroborada por Otoniel, quien afirmó que buscaba garantías de parte del Estado colombiano para continuar con la rendición. La caída de Otoniel dejó un hueco gigantesco en la organización. Por el momento no se sabe quién ocupará su puesto y se espera un baño de sangre por el trono. En febrero de 2023 apareció muerto el criminal apodado Siopas, hasta entonces número 2 de la organización, y todo indica que fue víctima de una purga interna dentro del clan. Medir la magnitud real de este grupo armado es difícil, ya que su estructura es abierta y acepta a otras organizaciones criminales que las llaman socios, quienes trabajan junto a una mesa directiva central que opera desde el Golfo de Urabá. Una estimación algo tímida indica que cuenta con al menos 1.800 miembros, un número impresionante, pero bastante por debajo de los 4.000 soldados que conformaban sus filas en 2010. Una mala noticia para el futuro de la agrupación fundada por los hermanos Úsuga David es que la poderosa organización mexicana Cártel de Jalisco Nueva Generación ha posado sus ojos en Colombia. Su objetivo es pasar de meros compradores a supervisar todo el proceso de producción, adueñándose de un negocio que antes era de los criminales colombianos. Si el Clan del Golfo pretende renacer de sus cenizas, tendrá que enfrentarse a poderosos enemigos para recuperar el control del país. El Cártel de Jalisco Nueva Generación se ha convertido en la organización criminal vinculada al narcotráfico más poderosa de toda México, superando incluso al siniestro Cártel de Sinaloa. Con una extensión que abarca al menos 23 de los 31 estados mexicanos, además de operaciones internacionales en más de 50 países de todo el mundo, el CJNG se ha establecido como el mayor peligro territorial de Sudamérica. Desde 2017, el Cártel de Jalisco Nueva Generación estableció una poderosa alianza con el Cártel de Tijuana, que corresponde a los hermanos Arellano Félix. En la práctica, esta unión pasó a ser una gran fusión de ambas fuerzas del crimen organizado que buscaban recuperar el control de la ruta del narcotráfico a Estados Unidos a través de Tijuana, que en ese momento estaba controlada por el Cártel de Sinaloa.
Esto ha generado una enorme guerra entre los de Sinaloa y el CJNG, que ha dejado miles de muertos y amenaza la vida de la gente en todo el noroeste mexicano, además de que ha atravesado fronteras internacionales, causando problemas en Colombia y en Estados Unidos. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer la historia y el modus operandi del temible Cártel de Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más poderosa de México. Hoy en día ver la sigla CJNG pintada en camionetas es un signo de terror para los ciudadanos del noroeste mexicano, en lo que parece una lucha sin fin para detener a las organizaciones delictivas que promueven el tráfico de drogas. Distintos cárteles se van haciendo con el control de las rutas más importantes. A comienzos del nuevo milenio fueron los Zetas y el Cártel de Sinaloa los mayores exponentes del crimen organizado, pero en menos de 10 años otro grupo logró ascender a lo más alto, utilizando también las tácticas más brutales y sanguinarias a su alcance. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos considera al Cártel de Jalisco Nueva Generación como una de las 5 organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo, responsable del tráfico de miles de toneladas de cocaína, metanfetamina y heroína con fentanilo a Estados Unidos, además de ser los mayores responsables de la violencia y la pérdida significativa de vidas en México. Según una estadística publicada por la misma institución, al menos el 35% de las muertes por homicidio en México son responsabilidad de esta macabra organización. Para conocer el origen del CJNG debemos remontarnos al año 2007, con la creación de un curioso grupo que se autodenominaba los Matazetas. Estos hombres, vinculados al narcotráfico, se organizaron de manera independiente para dar caza a los miembros de los Zetas, por considerar que no eran buenos para el negocio debido a su actitud de terroristas y asesinos. Los Matazetas fueron reconocidos oficialmente luego de que se diera a conocer un brutal interrogatorio grabado en video, en el que estos hombres mostraban cómo torturaban a 4 ex agentes de las fuerzas mexicanas que confesaron ser Zetas. Poco a poco el cártel fue creciendo y se unió principalmente al Cártel del Milenio, que operaba como aliado menor del Cártel de Sinaloa. Dentro del Cártel del Milenio, una joven figura estaba ascendiendo, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho. En el año 2009 el Cártel del Milenio perdió a sus 2 líderes, los hermanos Valencia, y El Mencho tomó el poder del mismo. Al año siguiente, el Cártel de Sinaloa sufrió una dura baja con la muerte de su líder, Ignacio Nacho Coronel. El CDS sufrió rupturas y entre las nuevas ramas apareció el Cártel de Jalisco Nueva Generación, liderado por El Mencho, tomando una buena parte de la estructura general del Cártel del Milenio. Si bien al principio El Mencho contaba con el apoyo de Sinaloa, no tardó mucho tiempo en empezar a competir con la gente del Chapo Guzmán por el control del narcotráfico en todo el territorio mexicano. Pero el CJNG no podía enfrentarse solo a la enorme estructura de Sinaloa, así que debió contar con otras alianzas como los Queenies, capos en el negocio de la metanfetamina, y más adelante, en 2017, con el Cártel de los Arellano Félix, creando una rama conjunta denominada Cártel de Tijuana Nueva Generación, que representa los intereses del CJNG en dicha zona. También cuentan con presencia en Ciudad Juárez gracias a la anexión de La Línea, un grupo de operadores que se unieron a los hombres de Jalisco. Una curiosidad sobre el Cártel de Jalisco Nueva Generación es que al comienzo de su carrera se identificaban con un sentido de justicia alejado de los brutales mecanismos de cárteles como los Zetas y Sinaloa. Según ellos mismos, buscaban operar fuera de la vida de los ciudadanos trabajadores, evitando métodos terroristas, preservando el espíritu de los Matazetas. No obstante, no pasó mucho tiempo hasta que el CJNG se convirtiera en una pesadilla de todos los mexicanos. El secuestro y la extorsión se volvieron los modus operandi normales para este nuevo cártel, además de que el terrorismo de Estado se profundizó en las zonas donde actúa con incendios, robo de autos para formar bloqueos y destrucción a la propiedad privada. También se les señala como responsables de múltiples homicidios de funcionarios de diversos partidos políticos en Jalisco y Michoacán para pretender sobrepasar el orden público. Quizás su actuación más brutal haya sido la del 1 de mayo de 2015, cuando debido a la presunta detención de su líder, El Mencho, el CJNG efectuó una serie de ataques coordinados por todo el estado de Jalisco en contra de las fuerzas federales.
con bloqueos, incendios y barreras de vehículos, los enfrentamientos poblaron la ciudad y dejaron 7 personas muertas, 15 heridas y 15 detenidos. Durante las luchas, los sicarios derribaron un helicóptero de las Fuerzas Armadas de México, matando a 3 militares que viajaban en el mismo. No es de extrañar la brutalidad con la que se condujeron los criminales, de quienes se sospecha que unos meses antes habían lanzado un ataque sorpresa contra efectivos policiales, matando a 15 servidores de la ley. Estos incidentes también demostraron la enorme extensión del poder de la organización, ya que los ataques se viralizaron por toda la nación mexicana, causando cortes en los sistemas de transporte público y hasta obligaron a los gobernantes a ocultarse por motivos de seguridad. En 2018, otro enfrentamiento entre las fuerzas de la ley y el CJNG dejó 4 policías muertos y otros 3 heridos, mientras que el cártel perdió 3 hombres. En 2019, la violencia volvió a salpicar a la población civil, cuando los sicarios del grupo entraron a un bar durante la celebración del cumpleaños de una mujer de 52 años, supuestamente buscando a la dueña del local, y lanzaron un ataque injustificado que dejó 14 personas muertas, conocido como la masacre de Minatitlán. A finales de 2019 y comienzos de 2020, se ejecutaron varios ataques contra figuras políticas y de las fuerzas policiales mexicanas, con balaceras contra casas particulares y autobuses. Luego de la crisis del COVID-19, una guerra entre el CJNG y el grupo Los Viagras dejó 12 muertos, entre varios otros conflictos que continúan hasta el día de hoy. Por el momento, ni las fuerzas del orden de México ni otros cárteles han podido detener el avance del cártel de Jalisco Nueva Generación y su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, continúa libre. El Mencho es buscado tanto por el gobierno mexicano, que ofrece 30 millones de pesos por su captura, como por el gobierno estadounidense, que ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que conduzca a su arresto. Si bien la DEA y el FBI persiguen al Mencho desde el año 2000, casi a partir del comienzo de su carrera delictiva, aún no han podido dar con su paradero. Manuel, dale para atrás, dale para atrás, mejor lo que te debe, dale para atrás, dale. Dale para atrás, bájate para abajo. Bájate. ¿te pegaron? Tiro. Tírate. Tiro. La familia que vimos en el video quedó atrapada en medio de una balacera salvaje. No es para nada un caso extraño. Desgraciadamente, masacres, secuestros y cuerpos mutilados se volvieron parte de la vida cotidiana en México. Desde hace tiempo, estos combates son cada vez más frecuentes, ya que el cártel de Sinaloa, fundado por el memorable Joaquín Guzmán Loera, se ha dividido en 3 partes: los fieles al Mayo Zambada, al Guano Guzmán o a los hijos del Chapo. Estos últimos son conocidos como los Chapitos, quienes disputan plazas a lo largo de todo el país, sin reparar en las miles de personas que mueren en el proceso. Hoy, en este nuevo video de Militarmente, vamos a conocer a fondo esa disputa y las impactantes secuelas que ha causado en el país. Cuando un líder narco muere o cae preso, lo que sigue es una violenta reestructuración de su cártel. Todos quieren sentarse en el trono, ya que, como dice la frase, a rey muerto, rey puesto. Eso fue exactamente lo que ocurrió en 2016, cuando Joaquín Guzmán Loera fue capturado por tercera y hasta el momento última vez. El cártel de Sinaloa quedó como una bestia sin cabeza en busca de liderazgo, y entonces surgió la pregunta sobre quién se haría cargo de esa organización. ¿Debía seguirse una lógica sanguínea que dejase como jefe a uno de los descendientes de Guzmán? ¿O el nuevo capo de Sinaloa debía ser un socio experimentado más allá de la relación de parentesco? Estas preguntas incómodas fueron las que le dieron lugar a tensiones que hoy en día se traducen en una guerra abierta que desangra a todo México.
En las imágenes se pueden ver rifles de asalto de producción norteamericana y soviética, escopetas de calibre 12 y ametralladoras con alta cadencia de fuego. Esos son algunos de los elementos que frecuentemente emplean las partes fracturadas del Cártel de Sinaloa o CDS para eliminarse entre sí. Lo que hace algunos años parecía imposible, hoy es una realidad. El imperio del Chapo Guzmán está dividido en tres fuerzas que pretenden ser la nueva cúpula. Mientras tanto, la competencia, en particular el Cártel Jalisco Nueva Generación, aprovecha el caos para ganar territorio. Conozcamos al principal frente en esta puja interna de poder. Los Chapitos son una facción conformada por hijos de El Chapo, quienes consideran que son los justos herederos para dirigir las operaciones del imperio de su padre. Son narcos de segunda generación, es decir, nacieron y se criaron en el negocio, asistieron a escuelas privadas y se desarrollaron como profesionales, dando otra perspectiva a los cárteles. Pero no todos los descendientes del infame delincuente tienen lugar en ese frente. Si bien se dice que El Chapo tiene hijos por docenas, solo 4 han figurado en la estructura criminal del CDS: Joaquín y Ovidio Guzmán López, e Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. A lo largo de 2021 y 2022, los Chapitos acumularon poder suficiente para estar entre los principales productores y traficantes de fentanilo y metanfetamina para Estados Unidos. De esa manera lograron ampliar su control territorial en Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California. Además, apuntalaron sus ganancias con ingresos de la minería y la pesca ilegal, el tráfico de migrantes y otras actividades ilícitas que brindan réditos millonarios. Ese dinero fue invertido en la compra de armamento y en la preparación y entrenamiento de un ejército propio que pondría orgulloso a su progenitor. El video que verás a continuación, al igual que el de la introducción, fue filmado por personas comunes y corrientes que transitaban con normalidad cuando de un momento a otro las calles fueron tomadas por criminales armados. Están unos cabrones aquí en el puro malecón. Mira. Parando tráfico, tirándole a todos. ¿Qué pedo con la raza? Mira. Según la información que pudimos recolectar, este video fue registrado en Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre de 2019, cuando soldados de los Chapitos salieron a las calles para liberar a uno de sus referentes, Ovidio Guzmán. En aquella jornada, el heredero de El Chapo fue capturado por personal de la Marina de México. Lo que los elementos militares no esperaban era que los sicarios más peligrosos de Sinaloa salieran a las calles para forzar la liberación del flamante prisionero. Fueron 24 horas de violencia armada, durante las cuales los Chapitos lograron poner de rodillas a todo el Estado mexicano. Atacaron cuarteles, oficinas, comercios y fiscalías, amenazando incluso a los familiares de militares que participaban del operativo. Es por ello que el presidente Andrés Manuel López Obrador se vio obligado a anunciar que el narco había sido liberado. La violencia de aquel 17 de octubre pasó a la historia como el Culiacanazo. Esa tarde quedó demostrado que los Chapitos eran grandes aspirantes a ser los nuevos líderes absolutos del negocio. El problema es que no son los únicos que buscan hacerse del trono sinaloense. En la disputa también se encuentra Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano de El Chapo, e Ismael El Mayo Zambada, cofundador del CDS. Estas dos facciones son más silenciosas, pero tienen un poder similar en cuanto a cantidad de soldados y metodologías. La principal diferencia radica en que ambos líderes son hombres mayores que se criaron aprendiendo en el negocio, pero que vienen de una vida humilde llena de carencias. Al contrario de los Chapitos, no tuvieron una infancia de lujos, más bien todo lo contrario. Desde la captura de El Chapo existe un enfrentamiento directo entre estas tres puntas del triángulo infame. Por lo general, con cada victoria se presentan videos que dan cuenta de quién salió ganador en los tiroteos.
Allí se exhiben cadáveres de operadores del cártel de Sinaloa, entre risas burlonas y amenazas. Es necesario advertirte que se trata de un registro realmente desagradable, incluso estando censurado. Los narcos acribillados son nombrados como MZ, es decir, soldados al servicio de El Mayo Zambada. El video apareció en redes sociales en abril de 2023, lo que da cuenta de las tensiones que surgieron recientemente dentro del CDS. Estas ya no son discusiones en la mesa chica de la dirigencia, sino que se transformaron en guerras directas con armamento de grado militar. Pero como te anticipamos, Zambada es solo uno de los viejos socios sinaloenses que pretende dejar sin herencia a los jóvenes chapitos. De acuerdo con informes gubernamentales, tras la detención de El Chapo, su hermano Aureliano Guzmán Loera decidió construir su propia plataforma para liderar el cártel de Sinaloa. En total posee 3 células a su disposición: los coteros, la válvula y los acaparadores de droga. En combinación, cuenta con miles de sicarios a su servicio, hombres dispuestos a todo para que su jefe llegue a ser el máximo referente del narcotráfico mexicano. A través de esas bandas, el Guano mantiene una disputa frontal contra las otras facciones del cártel, principalmente contra sus sobrinos. En el mundo narco, los lazos familiares parecen no ser una prioridad. A diferencia de su hermano, el Guano se caracteriza por su discreción y falta de detalles íntimos sobre su vida cotidiana. Pese a su secretismo, el gobierno estadounidense lo ha identificado como el encargado de dirigir las operaciones del cártel de Sinaloa en Sonora, específicamente en lo que respecta al transporte de drogas hacia Estados Unidos, un negocio que le reporta ganancias de decenas de millones de dólares. También está acusado de involucrarse en el cultivo, producción y tráfico de sustancias ilícitas como la amapola, marihuana, heroína, fentanilo, metanfetamina y cocaína. Para sostener esos negocios, sus hombres han incurrido en ataques brutales a la competencia. Según reportes de abril de 2024, esas rutas se encuentran bajo control de los hombres de El Guano. Sin embargo, en una guerra abierta, las posiciones cambian a diario y lo que hoy le pertenece a un frente podría pertenecerle a otro en pocos meses. En la ficha de búsqueda de El Guano, confeccionada por las fuerzas de seguridad mexicanas y norteamericanas, se lee: la principal fuente de ingresos de Aureliano Guzmán Loera se deriva del importante cultivo de campos de marihuana y amapola en la cordillera de la Sierra Madre de Sinaloa. Asimismo, al menos desde 2016, las autoridades advierten que controla las actividades narcotraficantes en Badiraguato. Derivado de esto, la Secretaría de la Defensa Nacional sostiene que es uno de los principales candidatos y contendientes para apoderarse del cártel de Sinaloa por completo. Claro, también compiten Ismael El Mayo Zambada, miembro fundador y amigo del Chapo, y los herederos antes mencionados. ¡Jálelo, viejo! Este video fue registrado en Michoacán, en uno de los tantos enfrentamientos internos del CDS. Los sicarios abrieron fuego por turnos desde una casa segura que ofició de búnker durante la balacera. Se desconoce el saldo mortal, pero es posible ver rastros de sangre y heridas en el piso de la vivienda. Dado el nivel de violencia, no es aventurado suponer que fallecieron operadores del cártel de Sinaloa durante esta confrontación. En 2024, Culiacán sigue siendo epicentro de actos de violencia que afectan a la población civil. Durante las primeras horas del viernes 22 de marzo, al menos 40 personas fueron privadas de su libertad en distintos lugares de la capital del estado de Sinaloa. Luego de 24 horas, los primeros rehenes fueron localizados por la policía, pero sin lograr liberarlos con éxito.
Las autoridades no saben con exactitud qué facción estuvo detrás del secuestro masivo y cuál fue la razón. Sin embargo, Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, no solo minimizó las cifras, sino que también tomó la situación con gracia. Presuntamente son 15. 5 menores, ¿no? Ya saben más ustedes que yo. Los reportes oficiales informaron que durante la madrugada de ese fatídico viernes, familias enteras comenzaron a ser sustraídas de sus hogares a punta de pistola. Los perpetradores del crimen ingresaron armados y se llevaron a simples vecinos. No hicieron diferencia entre hombres, mujeres y niños. Los testimonios de los habitantes de la zona reportaron gritos, llantos y disparos al aire para amedrentar a las personas que se resistieron. Para las 15:30 horas, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que el número de secuestros había aumentado exponencialmente, por lo que se desplegó un operativo coordinado por dependencias de seguridad local y estatal. Horas más tarde, el gobernador del estado, esta vez sin un ápice de comedia, informó la llegada de 2 batallones integrados por 900 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército y por 300 efectivos de la Guardia Nacional. Los soldados fueron enviados con el fin de ayudar en la búsqueda de las y los secuestrados y eliminar a los criminales sin mediar palabra. Para las 4 horas del 23 de marzo, las primeras 18 víctimas fueron liberadas por sus captores. Las mismas dijeron a las autoridades no querer presentar ninguna denuncia formal por miedo a ser ejecutadas a sangre fría. Con el tiempo fueron devueltas todas las personas que estaban en cautiverio. Pero ¿a qué se debió semejante secuestro masivo? El ataque se registró solo un día después de que la Sierra de Badiraguato fuera escenario de un salvaje enfrentamiento armado. En la madrugada del 21 de marzo de 2024, en el tramo que conecta a la localidad de San José del Llano con Soyatita, se desató una contienda que dejó varios muertos y heridos. Un enfrentamiento armado dejó 3 personas muertas y al menos una camioneta incendiada en Badiraguato, Sinaloa. 2 de las víctimas fueron decapitadas y la otra calcinada. Del combate habrían participado sicarios bajo el mando de El Guano contra miembros de los Chapitos, quienes se disputaban el manejo de rutas para el trasiego de cocaína y otras sustancias ilegales. Según expertos, los secuestros fueron realizados por uno de los 2 frentes para calentar la zona y atraer personal militar. Los narcos suelen recurrir a esas tácticas cuando quieren poner en pausa temporalmente los enfrentamientos con la competencia. Lo que no se pudo comprobar es cuál de las 2 facciones fue la que buscó el alto al fuego. Fotografías tomadas en el lugar de los hechos evidenciaron el nivel de destrucción causado por los enfrentamientos en la Sierra de Badiraguato. En el centro de la escena había una camioneta calcinada con decenas de impactos de bala. Como indicó la periodista en el clip que vimos previamente, también se encontraron 3 cuerpos sin vida, 2 de ellos sin cabeza. Esto recuerda a las épocas más oscuras del narcotráfico mexicano, cuando cárteles como los Zetas impusieron prácticas de descuartizamiento y mutilación para enviar mensajes a las autoridades. Junto a los restos humanos se reportó la localización de un mensaje adjudicado a la gente de El Guano, en el que se leía: "Así le va a pasar a toda la bola de vergas que le busquen al Guano". Si bien las autoridades no confirmaron la identidad de las víctimas mortales o si se trataba de miembros del crimen organizado, la revista Proceso señaló que fuentes oficiales confirmaron que los muertos pertenecían a los Chapitos, en particular a una de las células lideradas por el antes mencionado Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Si esta información fuera correcta, todo indicaría que los secuestros para forzar una intervención militar fueron realizados por los hijos de El Chapo. Más allá de estas potenciales derrotas, el Frente de los Herederos se encuentra más poderoso que nunca, siendo capaz de dirigir operaciones en el norte y en el sur del país. Al mismo tiempo, los sicarios de esta facción se ubican entre los principales hacedores de violencia contra las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, en mayo de 2023 se registró una emboscada realizada contra elementos de la Guardia Nacional. El registro audiovisual es potente y da cuenta de la inferioridad en la que se encontraban los hombres de la ley.
Súbanlo. ¡Ya voy a subir! ¡Ay, el G3! ¿Quién se quedó el G3? ¿El G3 quién lo tienes? ¡Ay, el G3! ¿Qué le dio el G3? La situación fue caótica. A un lado de la camioneta reposaban elementos fallecidos o heridos de gravedad. El resto del equipo trataba de organizarse entre los gritos y la desesperación. Como siempre, los narcos aprovecharon el factor sorpresa para maximizar su capacidad de generar daño. Pero ¿cómo es posible que esta facción de herederos al trono haya podido amasar tanto poder en tan poco tiempo? Los Chapitos cuentan con diferente personal involucrado en sus actividades. Sus colaboradores cercanos van desde traficantes de armas y equipos de seguridad, pasando por gente que se encarga de las finanzas ilícitas, hasta quienes están al mando de los laboratorios clandestinos del opioide que ha generado una crisis de salud en Estados Unidos. Para poder abastecerse de fentanilo, los Chapitos cuentan con varios proveedores identificados por las autoridades norteamericanas. Uno de ellos ya fue detenido. Es una mujer originaria de Guatemala, la empresaria Ana Gabriela Rubio, quien fue arrestada el 17 de marzo de 2023. Otro de sus asociados son de origen chino y trabajan con las mafias asiáticas más importantes. Gracias a sus lazos internacionales y el flujo de dinero que esas conexiones brindan, los Chapitos se colocan como una de las grandes fuerzas criminales de México. Dicho esto, la lucha por controlar el cártel de Sinaloa sigue siendo una incógnita debido a la naturaleza cambiante del conflicto. Es una guerra fratricida en la cual antiguos socios se cortan la garganta y se aniquilan mutuamente. Algunos expertos indican que de continuar, este enfrentamiento podría cavar la tumba de una de las organizaciones narco más poderosas de la historia. Desgraciadamente, y como ya es costumbre, quienes sufren en mayor medida las secuelas de estos hechos son los civiles, prisioneros del fuego cruzado del CDS. Antes de despedirnos, nos gustaría conocer tu opinión al respecto. ¿Qué frente crees que se alzará victorioso en esta disputa? ¿Los Chapitos, el Mayo o el Guano? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido enfocado en el mundo delictivo azteca, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.